Bueno, salida de receso invernal en cerezos, ¿cómo enfrentar los efectos del cambio climático? Vamos a pedirle a la doctora Michelle Morales, ingeniera agrónoma, magíster en producción frutícola, doctora en ciencias agropecuarias de la Universidad de Chile, que por favor nos ilustre de este importante momento. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias primero que todo por la invitación, por la confianza. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes compartiendo un poco de lo que estamos haciendo como centro, lo que estoy haciendo como investigadora y poder compartirlo con ustedes para poder impulsar un poco más el tema del cambio climático. Yo creo que ese es el foco, y ya con charlas de los colegas anteriores, de Richard, de Luis, que hablaron tema de la temperatura, reforzar un poco eso, o sea, reforzar que hay mucho trabajo que hacer con respecto al efecto que está teniendo el cambio climático, ¿cierto? Y principalmente yo voy a enfocarlo a la parte de receso invernal, ¿ya? Bueno, sabemos todos que la temperatura es uno de los factores que más está influyendo es el más afectado finalmente por el cambio climático, y eso no repercute solamente en la agricultura, ¿cierto?, que es lo que nos convoca acá, sino que también repercute en mucho en la vida de nosotros, y eso es una cosa que hay que permanentemente estar recordando que nos está afectando a todos, ¿cierto?, a la vida de las personas principalmente, y obviamente a la agricultura en este caso también nos afecta. Y se está dando un poco esto de eventos extremos, ¿cierto? Están dando efectos de incendios por las altas temperaturas, ya han habido olas de calor en Europa altísimas y se espera acá con proyecciones en Chile también con olas de calor, ya hemos hablado, voy a hablar un poco de eso, pero ya se ha hablado con otras charlas, o estos eventos de ríos atmosféricos que no teníamos idea de que existían hasta que aparecieron, ¿cierto? Y que también afectaron bastante al rubro de la agricultura y, por supuesto, obviamente, a muchas personas también. Por lo tanto, exponer que Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, y eso ya está demostrado. Han habido modelos que realmente se han hecho acá en Chile y que evidencian que Chile es un país que va a ser afectado por el cambio climático, y ya lo estamos viendo, ¿cierto? Y principalmente por este aumento de las temperaturas mínimas, incluso de 2 grados, aumento de 2 grados de las temperaturas mínimas, y de hecho ya este invierno lo vimos claramente con esta acumulación baja de frío que ya la han recalcado los colegas anteriores. Y también aumento de temperaturas máximas, y ahí incluso va a ser más decidor esto, porque puede cambiar desde 4 a 6 grados la temperatura máxima, y por eso es que evidentemente van a haber mayor probabilidad de temperaturas altas. Y en el caso de las precipitaciones, bueno, ahí hay una dualidad. Se dice que las proyecciones indican que las precipitaciones en general, lo que va a suceder es que de Atacama a los ríos incluso pueden reducirse en un 60%, y incluso hacia el norte podrían reducirse un poco menos, ¿ya? ¿Y qué impacto tiene eso en la agricultura? Bueno, lo que ya estamos viendo, se está impactando en lo que nos convoca un poco en la fruticultura, específicamente en el cerezo. Va a haber obviamente menor disponibilidad de agua, va a haber estrés térmico, que ya los vimos en algunas charlas de qué implica también este estrés térmico en altas temperaturas, retraso en la entrada en receso, y no solamente retraso, sino que también, además del retraso, una reducción en la acumulación de frío, ¿ya? Entonces eso nos conlleva una serie de problemas que van acumulándose, ¿cierto? Y que van dificultando un poco la productividad finalmente. Bueno, por suerte mis colegas anteriores hicieron una excelente introducción a todo lo que es el tema del receso invernal, ¿cierto? Varios conceptos ya fueron nombrados, y yo creo que a ustedes ya les quedó muy claro el tema del receso y cómo influye la temperatura en un frutal caduco, como es el caso del cerezo.
¿ya? Y ya se explicó un poco el tema de qué sucede con las etapas dentro del receso. La paradormancia, es cierto que está por una señal química, que ahí está un poco el efecto que tiene, que se da principalmente desde, digamos, desde la parte de primavera tirando hacia cosecha, ¿cierto? Incluso ya pasando en el verano, llegando al verano, se empiezan a generar ciertas señales bioquímicas que nos van a permitir esta adaptación, ¿cierto?, a una aclimatación al invierno, ¿ok? Y se da por estas condiciones bajas y de fotoperiodos, principalmente dada por temperatura y fotoperiodo. Pero en el caso del cerezo, y en el caso de las rosáceas en general, la principal gatillante de la entrada en receso invernal es la temperatura, más que el fotoperiodo, ¿ya? Es vital, de hecho no responde tanto al fotoperiodo del cerezo, pero sí responde a la temperatura para la entrada en receso. La endodormancia ya se explicó anteriormente, que es el periodo donde se acumula el frío, ¿ya? Donde ocurre el proceso que ya la planta está en un proceso de receso, y que ya se ha visto que este parámetro, que es más visual, ¿cierto?, pero desde el punto de vista fisiológico puede ser incluso un poco antes o un poco después, ¿cierto?, pero se estima más de un parámetro visual, digamos, como el 50% de caída de hoja. Y la ecodormancia se llama también el periodo en que ya se acumuló cierta cantidad de frío y parte un poco el calor que necesita la planta para poder salir de receso, ¿ya? Y no voy a andar más allá de eso, pero lo importante es lo que vamos a hablar después, que es concentrarme en la parte de que el receso no es un proceso tan maravilloso, así puntual, de que termina el frío y empieza el calor, ¿cierto? En tal fecha, en mayo, el 1 de mayo comienza a acumularse el frío y termina de acumularse el 31 de julio. Idealmente, ojalá para todos nosotros, para todos, sobre todo ustedes o los que están en el campo día a día, ¿cierto? Si fuese así tan sencillo, no estaríamos aquí hablando del receso invernal y nos estaría hablando ahora que el receso invernal, o sea, los modelos de acumulación de frío vienen siendo del año 1950, el nuevo modelo de dinámico es del año 80, 85, ¿ya? Entonces, novedoso el tema no es, pero ¿por qué está siendo importante ahora? Por el cambio climático. Porque antes decíamos, esta temporada se parece a la del 2000, entonces voy a hacer aplicaciones parecidas a los que hice hace 2 años atrás. Y había un proceso que más o menos se replicaba, ¿cierto? Y uno tomaba decisiones, o ustedes más bien, porque yo no tengo huertos, ustedes tomaban decisiones, ¿cierto?, en base a eso. Pero cada vez eso se vuelve más, es una incertidumbre cada temporada. O sea, nada es igual hace 1 año atrás, hace 2 años atrás, por más que uno quiera tratar de asimilar para poder tener alguna ayuda de qué decisión tomar. Entonces, para eso está un poco lo que podemos hacer nosotros como investigadores, de poder aportar en cierta forma en lo que podamos dentro de nuestro conocimiento, ¿cierto?, para poder tener mayor certeza de saber qué es lo que está pasando, ¿ya? Y ese es el aporte que quería mostrarles un poco a ustedes. Esto ya lo vimos, este es el proceso de requerimientos de frío, ¿cierto?, que va asociado un poco a los modelos de porciones y hora frío, y voy a hablar un poco del requerimiento de calor, que también habló Richard, que es el de grados hora de crecimiento, y el modelo de porciones, que yo ya también lo asumo como que es el que nos está sirviendo ahora, y el de hora frío realmente es muy complejo, de que funcione, digamos, no es complejo, porque es fácil de poder contabilizar, pero muy difícil de poder tomar decisiones de acuerdo a ese parámetro. ¿Qué efectos, cómo está afectando el cambio climático al receso invernal? ¿Qué parámetros están afectando? Ya estamos viendo que estudios acá del colega Fernández de la Universidad Católica del Paraíso, él ya hizo un estudio junto con su grupo de trabajo donde nos muestra que en la zona de casi de la mitad de la región de O'Higgins hacia arriba, ¿cierto?, va a haber una reducción de la acumulación de frío, ¿ya? Y esto nos indica, este índice que está acá en colores, es un parámetro que se acuñó en Alemania principalmente, donde nos permite saber con qué certeza, con el 90% de probabilidad, ¿cierto?, se va a cumplir
una cierta cantidad de frío, ¿ya? Entonces, eso nos indica que ciertamente va a haber una baja en la acumulación de frío, ¿cierto?, en las zonas más rojas, ¿cierto? Y hacia el sur un poco va a estar un poco no tan afectado quizás por la acumulación de frío, pero también va a haber una incidencia. Y esto abajo son los distintos modelos climáticos que se ocupan, y en casi la mayoría, más o menos, algunos cambian, ¿cierto? Algunos se afectan más hacia el sur, ¿cierto? Algunos modelos, pero principalmente podemos ver que hay una reducción de la acumulación de frío. Y acá tenemos un trabajo que realizamos en el Centro de Estudio Avanzado en Fruticultura, el CEAF, donde trabajo actualmente. Tenemos un trabajo que realizamos junto al profesional, al investigador Luis Morales, al equipo de la Universidad de Chile, donde hicimos una proyección de cambio climático de la acumulación de frío en la región de O'Higgins, ¿ya? Y podemos ver la situación actual acá. Acá están los rangos en porciones de frío. Ahí están los valores, los colores asociados a las porciones de frío. Y si se dan cuenta, cómo va un poco al 2090 con proyecciones de una reducción de la acumulación de frío, ¿ya? Y esto es un modelo de porciones, ¿ya? O sea, quiere decir que cuando veíamos cuando mostraba Luis también que había una leve reducción en algunos casos de 5, esas 5 porciones de frío sí que valen. No es lo mismo que cuando se reducen 10 o 15 porciones en horas frío, o sea, en unidades en horas frío. Ya no es lo mismo, ¿ok? Y si miráramos las horas frío, esto sería más terrible, ¿ya? Por lo menos en la región de O'Higgins. ¿Ya? Y ahí en la página de SAIA, que pueden visitar también, sistema.saya.cl, ahí nosotros tenemos los diferentes modelos de acumulación de frío, que es el actual, que está de la región de O'Higgins, y uno puede visualizar también con proyección de cambio climático. ¿Cómo va a variar eso? Y uno puede ir pinchando y van apuntando ahí. En cada región es interactivo, porque uno puede pinchar, no es que sale el mapa solamente, uno puede acercarse y pinchar, por ejemplo, la zona de Coltauco, específicamente el Romeral, por ejemplo, pinchar, ¿cierto? Y le aparece cuánto es actual y cómo se proyecta el cambio climático de esa zona. Pero en general hay una reducción. La reducción de frío va asociada a entre un 20 y un 30% que se va a reducir en la región de O'Higgins, ¿ya? Y zonas como Lolol, Pichidegua, van a haber 400 horas frío al 2070, entonces eso es muy crítico, ¿ya? Y en porciones de frío se va a disminuir entre un 15 y un 18%. Entonces se dan cuenta, esta zona ya de O'Higgins va a ser una zona como más parecida a la región, a la quinta, ¿cierto? Entonces se va a ir desplazando un poco, sobre todo en tema de acumulación de frío, ¿cierto? La producción del cerezo, ¿ya? Con efectos del cambio climático, claramente. Entonces las zonas van a ir cambiando. Cuando hablamos de recambio varietal, ¿cierto? De introducción de variedades o cosas así, hay que pensar hacia el futuro también cuáles son actualmente las zonas, pero cuáles van a ser las proyecciones del cerezo en unos cuantos años más, en unos 10, 15, y esas son planificaciones que uno tiene que ir viendo ya porque a veces hay pensando en los recambios también. Aquí tenemos que el calor también va a cambiar, ¿cierto? Porque no solamente cambia el frío, sino que también el calor. Entonces, va a haber mayores niveles de calor, como se decía, en regiones históricamente frías pueden representar una oportunidad. ¿Por qué? Porque como hablábamos que en sí se requiere frío, pero también se requiere calor para salir, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que en general, si miramos acá estos mapas, acá están los distintos escenarios de cambio climático, ¿cierto? Y los GDH entre agosto y marzo, que es base 10, que es el que se utilizó porque es más fácil de calcular, digamos, como índice. Ya, este es un estudio que se hizo en Argentina, en Bariloche, y se van viendo que la acumulación térmica, la acumulación de calor va a ir aumentando en general. Y como ya hablaba un poco Richard también,
las temperaturas de invierno y el promedio de temperaturas de 30 grados antes de floración tienen un alto impacto, esto también puede que este invierno un poco más cálido puede servir si es que se cumplió un mínimo de frío, ¿cierto?, en el periodo de invierno. Podemos tener una oportunidad que si es que se dan condiciones de calor también a la salida de receso, nos puede ayudar, si es que se cumplió el mínimo de frío, a poder quizás salir un poco antes. ¿Ya? O sea, puede ser una oportunidad en algunas zonas. Y eso se da, este es un gráfico que ellos saben que los japoneses en este caso valoran mucho el tema por un tema cultural, ¿cierto? El tema de la floración del cerezo. Entonces ellos han estudiado mucho como fechas de floración, ¿cierto? Y ellos ahí muestran un poco que cada vez ha habido un adelanto en la floración del cerezo a medida que van aumentando los años. Ya se va acercando más a febrero, la tarde de febrero, más que hacia abril, ¿ya? Entonces eso es producto de la acumulación térmica, finalmente. ¿Y qué otro impacto tiene el calor en general? No tanto en el receso, pero sí también influye en el receso, es estas olas de calor, ¿ya? Que ya se proyectan, que ya hemos visto en Europa, ¿cierto? Y que también se prevén para esta temporada las olas de calor. Hemos visto incluso en invierno temperaturas altas, o recientemente estas temperaturas que las olas de calor se refieren a temperaturas que se sostienen, temperaturas altas durante más de 3 días, entonces esto provoca que es provocado por el fenómeno del Niño, ¿cierto? Y aquí tenemos un gráfico de Chile, de Chillán, ¿cierto?, donde se muestra todas las temperaturas que superan los 30 grados en línea verde y las temperaturas máximas incluso que superan los 32 y más allá, incluso con pic más altos, ¿ya? Entonces se ha visto en el último periodo que esa incidencia de temperaturas sobre 30, sobre 32 grados ya está siendo cada vez más frecuente, ¿ya? Y se prevé que eso no va a cambiar, que va a seguir siendo de esa forma, incluso va a ser cada vez más frecuentes. Y las proyecciones también nos dicen que a partir de septiembre se podrían prolongar, ¿cierto?, estas temperaturas sean extremas. O sea, estas temperaturas extremas se van a proyectar incluso hasta, y esto se podría proyectar hasta 4 años continuos por este efecto climático actual. Y estos inviernos más cálidos y primaveras y veranos más calurosos posiblemente tengan problemas de polinización, como ya vimos, ¿cierto?, por el efecto de las temperaturas, por un tema de estado de la fruta cosecha, de yemas que se vean como probabilidad de frutos dobles, ¿cierto? Y eso es lo que ya hemos visto que han hablado los expositores anteriores, muy claramente. Pero en invierno también nos afecta mucho. Y el otro aspecto que se puede ver influenciado por el cambio climático también pueden ser las heladas, la incidencia de heladas. Entonces nos dicen, claro, puede ser que si es que se logra un poco de frío, ¿cierto?, y que tengamos calor, pero vamos a tener incidencias de heladas primaverales, por ejemplo, claro que puede ser muy perjudicial. No nos sirve mucho adelantarnos si es que vamos a tener muchos peligros, y eso es lo que a lo mejor se prevé en algunos casos, que puede que este invierno sea, esta primavera, digamos, sea más fría en cuanto a que haya mayor incidencia de heladas. Es probable, pero todo es bien ambiguo, no hay tanta certeza como se quisiese. Pero sí, acá hay una probabilidad de una proyección de cambio climático que dice que se reducirían las probabilidades de primavera en la mayoría de los modelos de cambio climático, ¿ya? Pero son bien generales, pero nosotros tenemos que tratar de incorporarlos con todo el efecto del niño, la niña que tenemos, que eso obviamente es algo extra por nuestra posición, ¿cierto?, que no podemos fiarnos principalmente. Pero habría un estudio que dice que se reduciría esta probabilidad de heladas en primavera. Entonces, todo este cambio climático, ¿cierto?, esta incertidumbre climática, ¿cierto?, nos afecta mucho, y sobre todo al rubro de los frutales, y específicamente, como estamos hablando, de los carozos y del cerezo, y necesitamos afrontarlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, voy a hablar un poco principalmente de qué
estamos haciendo, de qué proponemos hacer, hacia dónde habría que caminar para poder reducir esas incertidumbres debido al cambio climático. La primera de ellas es determinar de forma más precisa los requerimientos de frío y de calor de las variedades de cerezo. O sea, ya habló un poco Richard sobre la necesidad no solo de determinar en porciones de frío, que a veces no la tenemos muy clara, ¿cierto?, de cuánto requieren las variedades, y no solamente las porciones, sino que también el calor que requieren para salir de receso y las diferentes combinaciones en que nos permiten salir del receso, para poder predecir en qué momento vamos a tener la floración, ¿ya? Y eso es lo que estamos tratando de trabajar y de elucidar un poco, es determinar eso justamente, tener mayor certeza de cuáles son los requerimientos de frío y de calor que tienen las variedades de cerezo, incluso las que están recién apareciendo, ¿cierto?, o las que vienen en camino, ¿ya? Eso sí, muy importante, porque nosotros tenemos condiciones particulares acá en Chile y que no podemos confiarnos en lo que viene desde afuera. Si vienen variedades de Alemania o vienen variedades de Estados Unidos, ¿cierto?, ellos vienen con una ficha a lo mejor con los requerimientos, pero nosotros tenemos que validarlo acá, tenemos que saber cómo manejarlo y saber cómo están influyendo nuestro clima para la salida del receso. Zonificar los requerimientos de las variedades de acuerdo a la proyección de cambio climático. Muy importante. De acuerdo a determinar, o sea, después de determinar bien los requerimientos que tienen las variedades, ¿cierto?, de frío y de calor, necesitamos saber dónde se dan mejor esas variedades. ¿Dónde se pueden poner esas variedades? ¿Cuáles son nuestras zonas específicas en las cuales se dan ciertas variedades mejor que otras? ¿Para qué? Para reducir nuestros costos de inversión, ¿cierto?, nuestros costos de manejo. Y en otros lugares se ha trabajado muchísimo, de hecho, hagamos un símil a lo que se requiere, por ejemplo, con algunas variedades de trigo, ¿cierto?, o cereales en general. Cuando los obtentores sacan una nueva variedad o algún centro, ¿cierto?, saca una variedad, sabe específicamente cuáles son las zonas que tienen mayor rendimiento. Este trigo es para esta zona, ¿ya? Y es súper claro, ¿ya? Eso es lo que tenemos que trabajar ahora. O sea, tenemos que exigirle a los obtentores cuáles son realmente los requerimientos y a dónde van a servir estas variedades. ¿Para qué lugar son? No son para todos los sectores. No es una lápiz que puede servir para todo. Ya vemos que la lápiz tampoco sirve para todo. No sirve con cualquier patrón también, ya lo hemos visto. Entonces, es necesario establecer los requerimientos, la zona y, finalmente, realizar un continuo monitoreo de las condiciones climáticas en cada temporada. Porque ya sabemos que no podemos decir esta se parece a esta otra. O mirando la temporada anterior, voy a hacer aplicaciones muy similares porque eso no sucede. O porque hubo la combinación de más frío pero más lluvia o menos lluvia, o porque hubo menos frío en mayo pero más en julio, o en junio más o menos. Entonces tenemos que hacer todo eso, en vez de hacer todas esas conjeturas, ¿cierto? Lo mejor es llevar un buen registro, ¿cierto?, de los modelos y cada temporada para poder llevar y saber con mayor certeza qué es lo que va a pasar o cuándo vamos a salir del receso, por lo menos. Y obviamente para todo el proceso productivo. Siempre se pregunta, como estamos pasando, algunos productores están pasando, ¿cierto?, desde el modelo de hora frío al de porciones de frío, decía, ¿cuál es ¿cuánto equivale una porción de frío a una hora frío? ¿Cuántas horas frío equivale a una porción? En sí, eso es una pregunta que no se puede responder fácilmente porque son modelos totalmente distintos. Porque los modelos, como ya explicaron colegas anteriores, el modelo de hora frío es un periodo entre 0 y 7,2, o sea, es fijo, ¿ya? En cambio, el otro modelo es un modelo que es dinámico, que tiene un porcentaje, o sea, tiene un rango donde es óptimo la acumulación de frío, y donde en algunos rangos o superando ciertas temperaturas, ¿cierto?, no se acumula o se frena, o en otro caso de unidad de frío se resta, ¿ya? Entonces, esta correlación no existe. Entonces, si miramos el norte,
Si se fijan, la correlación entre hora frío y porciones de frío en la zona norte, porque tomé cerca de 40 estaciones meteorológicas de años de que por lo menos tuvieran 4 años o 5 años de datos climáticos, y se pueden ver que en el norte la correlación de hora frío con porciones de frío es pésima, ¿ya? O sea, y por eso es que en el norte ya las horas frío no sirven, o sea, ya de pleno, o sea, ya no se ocupa. Y en el centro, fíjense que se refiere a la zona centro, zona metropolitana, sexta región, algo de la séptima también, se correlaciona, pero igual no es tan preciso, ¿ya? O sea, quiere decir que hay diferencias notorias en el modelo de hora frío con el de porciones. Pero si nos vamos mucho más al sur, ¿cierto? San Carlos, incluso más al sur, ¿ya? Quizás los dos modelos tengan más similitud porque las temperaturas tienden a ser más bajas y el modelo de hora frío tiende a ser más significativo en la acumulación que el modelo de porciones y puede haber una correlación un poco más cercana. Pero definitivamente el de porciones de frío es el modelo, como ya dijo Richard también, es el que tenemos que empezar a ocupar. Tenemos que migrar ya rápidamente ese modelo, sobre todo los productores que son desde el norte hasta Maule, Ñuble incluso. Y lo que conversaba era determinar más precisos los requerimientos. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros principalmente. Es como nos hemos dedicado principalmente a estudiar los requerimientos que tienen las variedades, ¿ya? Los requerimientos en porciones de frío. Ya no estamos determinando los requerimientos en hora frío, sino que estamos determinando los requerimientos en porciones de frío, ¿ya? Y así trabajamos hace un par de años atrás con estas dos obtentoras de administradoras de variedades, que es AnaChile y FG, donde trabajamos con cámaras de crecimiento para hacer brotación forzada, para determinar los requerimientos de frío, tomando ramillas desde el campo, ¿cierto? Y haciéndolas brotar o florecer en campo. Y eso lo hicimos en una temporada, y lo hicimos en 2 zonas, ¿ya? Una zona más al norte me refiero al norte de la Sexta, porque yo tomo referencia a la Sexta, y una zona más al sur, ¿ya? Pero fueron 2 zonas en una sola temporada donde se terminó este valor, ¿ya? Y se terminó en porciones. Van a haber leves similitudes y diferencias en algunos casos, porque acá este trabajo lo continuamos, ya no con las mismas variedades porque no pudimos acceder a ellas, pero seguimos con variedades tradicionales, que son las que tenían algunos productores que nos han proporcionado datos, y hemos seguido haciendo 3 temporadas, ¿ya? Y los hemos hecho en 6 zonas distintas, un poco hacia el norte de la Sexta región y hacia el sur un poco. Nunca llegamos al Maule porque estamos trabajando más en la Sexta, ¿ya? Y fíjense que cambia. Entonces, el tema de poder tomar, no solamente quedarnos con un dato de una temporada, sino que las zonas también están influenciando. O sea, no es lo mismo hacer un ensayo de requerimientos de frío en la zona de Paine, ¿cierto? O en la zona de Curicó hacia el sur, ¿ya? Los requerimientos van a ser distintos cuando utilizamos la metodología de tomar ramillas de campo, ¿ya? Porque es distinto, ¿ya? Entonces, la localidad influye mucho y el estudio se requiere de hacer en muchas más zonas, ¿cierto?, la variedad, y se requiere hacer más de una temporada, ¿ya? Y con los que estamos trabajando, ¿cierto?, ya los tengo convencidos de que es necesario repetir los ensayos, ¿cierto?, para poder brindar una mejor determinación de los requerimientos de frío en porciones para poder realizar manejos. ¿En qué momento aplicar la cianamida, ¿cierto?, o en qué momento se cumple el frío y empezamos a contar calor? Para eso determinamos los requerimientos de frío. Por ejemplo, sabemos que Santina en cierta zona llegó a los 42, 43 porciones de frío, que es su requerimiento, el 24 de julio. Y desde ahí empezamos a contar el calor, ¿ya? Y de ahí determinamos cuánto calor requiere y estimamos cuánto calor requiere esa variedad para salir. Pero también tenemos esa famosa curva que mostró Luis,
donde vamos a tener distintas combinaciones, donde vamos a tener menos frío, pero más calor y también vamos a tener una buena floración o brotación. Podemos tener un año de más frío y con menos calor vamos a salir del receso. Entonces no es un solo requerimiento, no es solo el requerimiento de porciones, sino que es la combinación del requerimiento de frío más el requerimiento de calor que nos va a permitir salir. Y tenemos que determinar por cada variedad una curva que nos permita decidir cuáles son las combinaciones que nos permiten tener una buena floración. Y para eso se requiere seguir estudiando, seguir tomando datos de campo de fenología y seguir monitoreando la temperatura y la humedad relativa y la lluvia, ¿cierto?, de que están influenciando la toma de la acumulación de frío en el campo. Por eso es importante que ustedes lleven un registro, porque para lograr esa curva se requieren por lo menos unos 10 años de datos, ¿ya? Pero ya llevamos ¿cuántos años produciendo cereza? Ustedes, digo yo, o Chile en general. O sea, podríamos haber tenido un registro enorme, no, bueno, a lo mejor algunos ya lo tienen, lo saben, pero tenemos que lograr llegar a esa precisión de saber cuál es esa curva que nos permite salir del receso exitosamente con los requerimientos de frío y de calor al mismo tiempo. Y aquí tenemos el tema de la zonificación. Zonificar los requerimientos de frío de acuerdo a la proyección de cambio climático también, no solamente lo que está ahora. Ustedes pueden ver acá, esto lo hicimos nosotros en la sexta región, ¿ya? Y vimos las porciones de frío acumuladas de mayo a julio, ¿ya? Y los colores nos determinan el rango, ¿cierto?, de los límites estadísticos desde el punto de vista de los rangos, ¿cierto?, de variabilidad, y la línea negra nos determina el promedio, ¿ya? Entonces, en la región de O'Higgins, por ejemplo, tenemos promedios sobre 55 aproximadamente de acumulación de frío a fines de julio. Un promedio histórico, ¿ok? Y fíjense cómo va cambiando al 2030, al 2050, al 2070, al 2090, ¿ya? Y fíjense que la amarillita abajo, la última, va siendo hacia más bajo, o sea que vamos a llegar a unas 42, de 42 a 40, quizás 50, un poco más, porque vamos mirando hacia la cordillera, porque recuerden que es toda la región de O'Higgins, es un promedio de toda la región de O'Higgins, ¿ya? Pero se va la tendencia a la reducción de la acumulación de frío. Y cuando miramos horas frío, hay una variabilidad más grande, porque sabemos que hay mayor variabilidad, pero fíjense que es más drástico el tema de la reducción de las horas frío en la región. O sea, en promedio, 480, 400, por ahí, 50 en la región de O'Higgins, con proyecciones. Y con los grados día es un parámetro que nosotros idealmente recomendamos, al igual que Richard, generar los grados hora de crecimiento, ¿ya?, que son en base 4,5, que es un buen modelo para determinar el calor para salir del receso, ¿ya? Pero este es más fácil de proyectar porque las proyecciones no son horarias de cambio climático, no tenemos datos horarios de cambio climático, ¿ya? Entonces tenemos datos promedios mensuales y hay una mayor correlación con los grados hora porque es una fórmula más rápida, más sencilla de calcular que obviamente con grados hora, ¿ya? Entonces la proyectamos así. Pero fíjense el aumento de los grados día a medida que va aumentando los años de proyección de cambio climático. Y esto es desde agosto a diciembre. Eso está hecho como para hacer eso. Entonces, muy importante zonificar, saber qué está pasando, cómo va a pasar. Entonces, estos mapas interactivos que a veces no están disponibles porque están en estos mapas que son estáticos, que uno va a revisar y como que ve, y a veces cuesta encontrar esos mapas de proyección de cambio climático. Y aquí la dispusimos así. Incluso pusimos ahí con efecto de cambio climático y vimos, por ejemplo, cuáles variedades podrían ser con 1, que sí se podrían establecer, y 0 si no se pueden establecer en ciertas zonas, ¿ya? Y se van viendo cómo va el cambio climático, está puesto ahí el 2030, el 2070, entonces muy sencillo poder
preguntar, digamos, a la plataforma qué va a suceder, por lo menos en la sexta región, porque es una plataforma que queremos movernos para el Maule, pero la tenemos solamente para la séptima región, o sea, para la región de O'Higgins. Pero es una plataforma consultable. Y lo que comentaba, lo último es realizar un seguimiento continuo de la acumulación de frío y acumulación de calor. Es lo que hablaba un poco al principio, de que es todo tan cambiante, ya ninguna temporada se parece a la otra, no se puede tomar decisiones pensando en datos históricos. Y por esto principalmente, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo esta temporada de frío? O sea, ya definitivamente todos concordamos en que estuvo mala, ¿cierto? ¿Por qué? Incluso, no solamente para las horas frío estuvo malo, ¿cierto? Pero para las porciones también estuvo malo. Los que contamos en porciones también vimos que la cosa estuvo mala. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe? Y se debe principalmente, como parece que lo dijo Luis, en que en mayo, en la quincena de mayo, ahí donde está la flechita roja, la primera flechita roja, a la izquierda, pudimos ver aquí este evento en que las temperaturas superaron los 20 grados, ¿ya? Y fueron varios días seguidos en que las temperaturas superaron los 20 grados, ¿ya? Que esto es la verdecita, es la temperatura, que está el eje, allá el eje derecho. Fíjense que superaron los 20 grados. Y las temperaturas más bajas llegaron a los 8 grados promedio ahí, o incluso 9, 10, ¿ya? Sabiendo que, ¿cierto?, el modelo de porciones de frío suma entre 6 a 12 grados, pero ¿qué pasó aquí? El intermediario llegó, pero no fijó la porción. ¿Por qué? Porque tuvo temperaturas muy altas, ¿ya? Y eso fue lo que pasó aquí, y ahí tuvimos, ¿se fijan? Plano. Una semana donde no sumamos ni una porción de frío, ¿ya? Porque no se fijó la porción, porque hubo temperaturas altas, ¿ya? Y eso nos pasó que retrasamos como una semana de nada, absolutamente nada. Y después ahí repuntamos, ¿cierto?, en la línea azul, que es la acumulación de porciones de frío, y nos pasó ese evento de las lluvias. ¿Se recuerdan? Que también lo mencionó Luis. Lluvias. ¿Y qué pasó con las temperaturas? Se quedaron más allá de 10 grados, más allá de 12 grados. Entonces hay un problema con la previa. No se dieron las condiciones para acumulación de frío en porciones, porque tuvo una mínima muy baja, o sea, muy alta, perdón, ¿ya? Y no sobrepasaron, no llegaron a los 20 grados ahí, ¿ya?, como pasó acá en este otro lado. Sino lo que falló es que no se dieron las condiciones para fijarse previo, ¿cierto?, las condiciones de acumulación del modelo de porciones de frío. Y acá, en la primera etapa, lo que pasó es que no se dieron las condiciones para fijarlo, porque superaron los 16 grados, ¿cierto?, que no estaban ahí. Y ahí tuvimos otro estancamiento, y eso obviamente perjudicó finalmente que la zona, o sea, la parte de mayo, ¿cierto?, y de junio, hubo un estancamiento principalmente en estos dos periodos, que fue crítico y fue constante para todo el país, porque llegó ese frente también, que fue esos ríos atmosféricos que mantuvieron esa temperatura, que ese llegó así completo, o sea, nos afectó a todos por igual. Entonces, se damos cuenta, si hacemos el boletín que nosotros entregamos en la sexta región de todas las estaciones meteorológicas que estamos monitoreando, y hacemos el balance de la temporada, y claro, estamos menos para todos comparado con la temporada anterior, incluso en porciones. En algunas zonas se ven más afectadas, ahí están los colores en las distintas zonas en que tenemos monitoreo de estaciones meteorológicas, y vamos todas las semanas entregando la acumulación de frío en porciones y en horas frío, ¿ya? Y ahora vamos a comenzar con la acumulación de calor. ¿Y para qué se requiere hacer lo último? ¿Para qué se requiere hacer un seguimiento tan continuo de la acumulación de frío y la acumulación de calor?
porque se requiere cruzar esa información de los requerimientos, de cuándo se cumplen los requerimientos de frío de las distintas variedades, sabiendo los requerimientos de frío que tienen cada una de ellas, y cuándo va a comenzar a contabilizar el calor, porque es importante saber cuándo comenzar el calor, no se parte de la misma manera. Entonces, ¿por qué tenemos que relacionar el calor con el frío? Porque una vez que se cumple el frío, deberíamos empezar a cumplir el calor. Pero, como les comentaba, no es tan sencillo, porque es el modelo secuencial. Termina el frío, comienza el calor. No es tan así, ¿ya? Entonces, lo que estamos tratando de hacer nosotros es hacer esta contabilización secuencial, pero estudiar la combinación, ¿cierto?, de frío y de calor que nos permitan salir de receso, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí tenemos un caso de Chépica. Chépica, logramos cumplir, no sé si puse una flechita, no puse la flechita. Logramos cumplir esta es Santina, 45, 43 porciones, como a eso del 24 de julio, ¿ya? En Chépica. Y desde ahí empezamos nosotros a contabilizar el calor. De ahí, desde el 24 en adelante, grados hora de crecimiento, modelo, para poder contabilizar el calor. Y vamos viendo y vamos haciendo el monitoreo de cuándo llegamos a 100%, 50% de flor y poder empezar a captar ese número que nos permita, ¿cierto?, contabilizar cuál es la combinación de esta temporada, que fue compleja, en cuanto a los requerimientos de frío y de calor. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque fíjense, esta interacción de frío-calor en las localidades. No sé si puedo apuntar, ¿no? Esto es lo que hacemos nosotros en cámara. Nosotros las sometemos las ramillas. Abajo los colores significan las porciones de frío con las que fueron recolectadas las ramillas de campo, antes de cualquier aplicación de ceramida hidrogenada. Nada. Y lo que hacemos es someterlas a distintas condiciones de calor. 7 días o 10 días de calor en algunos casos, 14 días de calor, 21 días de calor aproximadamente, que ahí vamos viendo. Y estos son los grados hora de crecimiento que se dan desde que entran a cámara, porque en promedio es como 25 grados que tenemos la cámara de crecimiento, y vamos viendo cuántas yemas van brotando, van saliendo de un estado de receso, y vamos viendo, en este caso, el estado de desarrollo de yemas florales, de dardos, de yemas florales, y vamos viendo. Fíjense, dos condiciones. Santina en Requinoa, lápiz en Coltauco, en una temporada X, un dato. Fíjense que acá tenemos el caso de Santina, que fíjense que con 53, que es la ploma que está ahí, 53 porciones de frío, con poco calor llega al 80% de brotación. ¿Se dan cuenta que no es tan claro que uno diga requiere tanto de porciones de frío? Porque con 53 porciones de frío y con 3.528 horas de calor, se sale el 80% de las flores. Y fíjense, sube un poco más y tiene 61. O sea, con más porciones de frío, requiero menos calor. Y fíjense acá, cuando ya tengo mucho calor, llega un momento en que ahí está el asterisco arriba, que es algunos valores que yo considero relevantes desde el punto de vista agronómico, que supero el 80% con esas 43 porciones de frío. Entonces, ¿de dónde salió ese 43? De Santina. ¿Por qué en algunos casos no? Yo vi 40, no, 50 tengo yo. Porque depende también de dónde estimaron el requerimiento de frío. Si yo lo hago más al sur, el estudio, va a tender a ser mayor el requerimiento de frío, porque mis datos van a estar influenciados por una zona que tiene mayor acumulación de frío, ¿ya? Entonces, por eso es que también hay que abarcar mayor área de estudio para poder tener un valor más preciso, digamos, más homogéneo, ¿ya? Pero con 43 yo logro más del 80% de la salida en flor con 10.584 grados hora de calor, ¿ya? Pero fíjense, lápiz, es mucho más escalada. Fíjense cómo se comporta.
Entonces hay un salto de 49 porciones, el café que está ahí, que ya independientemente de cualquier calor brota todo incluso, ¿ya? Y fíjense que si voy reduciéndole el frío y voy aumentándole el calor, puedo llegar a valores con 30 porciones de frío, que es el celeste, perdón, que alcanzo algún porcentaje, pero está sobre el 70 en promedio, que con 30 porciones de frío, pero suficiente calor, la lápiz igual sale. Por eso es que en el norte, con poco frío, igual se da, ¿ya? Pero algunas variedades como Regina, claro, tienen tantos requerimientos de frío base que le puedo sumar como 14, 15.000, 20.000 horas de calor y no me va a brotar igual. Entonces, ahí está el concepto de mínimo requerimiento de frío, ¿ya? Independiente de si le voy a poner más o menos calor o si voy a tener más o menos calor en el lugar del que estoy, pero las variedades tienen un mínimo requerimiento de calor, de frío, ¿ya? Que ese es el que tenemos que conocer todos. Y de ahí vienen todas las combinaciones que se pueden dar, que logro más del 80% de brotación o de floración. Bueno, y otro caso es cuando trabajamos con, no lo voy a mostrar ahora, pero trabajamos con la brotación. También la brotación requiere más frío en algunos casos, y en algunas variedades los requerimientos de floración y de brotación son bastante similares, y en otras variedades son más distantes. Eso también mucho depende de las variedades. Y más encima nosotros le queremos meter más tema a la sopa, y estamos evaluando los requerimientos de frío de los portainjertos. Nadie se preocupa de los portainjertos. No, sí, igual lo he mencionado bastante. Nosotros trabajamos con portainjertos igual como centro, y mi expertise también está relacionado con el estudio de los portainjertos, de raíces. Ahí ya estuvo muy buena la charla del colega anterior, porque ahí me recordó bastantes temas y de cuán importante es la masa radical y de ver cómo crece la raíz, porque es vital para saber cuál es mi potencial productivo. Incluso yo puedo mirar la raíz y cuál es el potencial productivo que tiene el huerto. Esto es súper importante. Pero además nosotros estamos estudiando los requerimientos de frío a los portainjertos. Lo estamos haciendo florecer, ¿ya? ¿Y por qué los portainjertos? Porque ya vimos que influyen en las variedades, ¿ya? Y más influyen cuando estoy trabajando con variedades de bajo requerimiento de frío. Ustedes dicen, ya, hay que apuntar a las de bajo requerimiento de frío. Pero han pensado en la interacción que va a tener una variedad que tenga, no sé, 15, 20 porciones de frío de requerimiento. Pero si no se están dando las temperaturas de suelo o no se están dando los requerimientos mínimos que requiere el portainjerto para partir, si tiene muchos requerimientos de frío el portainjerto y estoy con una variedad muy temprana, ¿qué sucede? Puede haber una desincronización. Va a partir arriba y abajo no va a partir, ¿ya? Entonces también es necesario ir estudiando cuáles son los requerimientos y para qué. Principalmente para las variedades más tempranas, que no requieren portainjertos que tienen muchos requerimientos de frío. Por eso es que algunas variedades, incluso en algunos portainjertos, las variedades nuevas no están resultando muy bien, ¿ya? Porque a lo mejor están requiriendo otros requerimientos de frío más bajos o más otras características, ¿cierto? Entonces, ojo que también estamos nosotros levantando información por los requerimientos de frío de los portainjertos, ¿ya? Porque eso todavía no se conoce y es necesario conocer. Finalmente, terminar con que nosotros estamos aportando en el sentido de poder tener un mejor monitoreo de las condiciones ambientales de la región de O'Higgins en la que trabajamos, y en este levantamiento de proyectos logramos levantar cerca de 14 nuevas estaciones para la región de O'Higgins para obtener datos de distintas zonas, y logramos, como se dan cuenta, cubrir gran parte de la zona productiva de la región de O'Higgins con datos de acceso libre, ¿ya? No todos tienen la posibilidad de tener estaciones meteorológicas, ¿cierto?, en los campos, en los huertos, pero necesitan tener datos porque cada vez se requiere más tener información climática para tomar decisiones. Entonces, logramos en la sexta región levantar información y tenemos información de 51 estaciones meteorológicas, ¿ya?
Y eso nos va a permitir entregar información ahora a usuarios que se van a poder inscribir en la plataforma, que después vamos a ver si los podemos invitar a ser parte del lanzamiento de la plataforma, donde van a poder inscribir el predio. Algunos productores van a recibir información detallada de la información de porciones de frío, la de grados día, la de los requerimientos que requiere su variedad. Entonces, avisarle cuándo se cumplió el 100% y empezó a encontrar el calor, o sea, ayudarles un poco a reducir esa incertidumbre que tiene el tema de las temperaturas en el campo. Sé que no vamos a ser mucho más precisos porque cada campo incluso hay variaciones en la acumulación de frío en un mismo campo, pero sí vamos a ayudarle a no estar buscando en ciertas información que a veces cuesta mucho, o lo que sucede y que nos pasa a nosotros, incluso que buscamos información climática, que a veces hay vacíos, hay días en que no hay temperatura, y las porciones que pasan no se acumulan, no hay datos. Y como esto es un acumulativo, se va arrastrando y al final no tienen ningún dato válido si te faltan datos de temperatura. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer un relleno automatizado de datos para poder entregar un dato válido y no un dato que se perdió y que después al final no te va a servir al final de la temporada. Entonces en eso hemos estado trabajando, reduciendo un poco la incertidumbre en el tema climático, aportando datos de requerimientos de frío, impulsando la zonificación climática para poder saber cuáles son las zonas que necesitan, cuáles son las zonas aptas para la producción del cerezo, cómo se ve la proyección del cambio climático para el cerezo también, y cuáles van a ser las nuevas zonas productivas. Y eso es lo que hemos empezado a trabajar y lo que quería presentar en esta oportunidad. Ahí están los boletines que nosotros entregamos, ahí están las zonas que trabajamos acá con las diferentes estaciones, ahí están nuestras redes sociales para seguirnos, las del SAIA, y ahí van a tener información también del lanzamiento de la plataforma, que esperamos lanzarla en septiembre. Pero la plataforma está en todo caso, está en sistemasaya.cl, ahí están los mapas interactivos de acumulación de frío, de acumulación de calor, y ahí pueden revisarla, las zonas de aptitud, la aptitud frutal que tenemos ahí. Así que con eso me despido. Gracias.